Dios bendiga, gracias por acompañarnos aquí en este canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma, a través de este contenido que realizamos aquí. De verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos muy bien por todo el apoyo que usted nos da. También agradecido de nuestro Dios que nos bendice, bendice nuestras vidas y que podemos entender que el Señor pues tiene el propósito de edificarnos a través de lo que hacemos aquí y esa edificación es recíproca, esa bendición llega tanto aquí como llega allá a sus vidas, donde quiera que usted se encuentre. Yo quiero hablar de un tema que ya en otras ocasiones quizá lo hemos tocado y que muchas personas hablan de esto, y es el tema de los sueños. Un tema siempre muy interesante, un tema siempre que las personas tienen curiosidad por saber sobre él, un tema que siempre, pues, dentro del pueblo cristiano, de alguna manera, siempre está vigente. Y cuando hablamos de los sueños, tenemos que ver qué es lo más importante de los sueños. Nosotros hablamos de la interpretación de los sueños, de los diferentes tipos de sueños. Hablamos de muchos hombres de Dios que fueron soñadores en la Biblia, como el caso de José, que fue un soñador y un intérprete de sueños. El caso de Daniel, que era un intérprete de sueños. Dios le dio un espíritu para tener interpretación y una revelación de cosas que suceden en dimensiones espirituales, porque los sueños en muchas ocasiones es una dimensión espiritual que se abre durante ese letargo del cuerpo físico para mostrarnos a nosotros cosas o de alguna manera también revelarnos algunas cosas. Entonces, ¿por qué es importante el sueño? De manera científica, pues la gente habla de que el cuerpo se restaura, tiene una renovación a través del sueño, pero eso de manera biológica, de manera química o física, que el cuerpo tiene una recuperación y una regeneración a través del descanso. Pero a nivel espiritual, el sueño tiene una importancia que va más allá de la parte física, que la parte física tiene una connotación en cuanto a la energía del cuerpo, en cuanto a la fortaleza física, humanamente hablando. Pero cuando hablamos de la importancia espiritual, podemos ver lo que dice, por ejemplo, Job en el capítulo 33. Job dice que a través de los sueños Dios le habla al hombre. Y la Biblia revela que Dios habla a través de sueños. Por ejemplo, Dios a través de un sueño le habla a José, el esposo de María. Dios a través de un sueño le revela a Nabucodonosor una profecía que va más allá de su tiempo y que encierra prácticamente toda la historia de la humanidad en un sentido imperial, en un sentido de gobierno y también en lo que es la venida de Cristo para establecer un gobierno diferente a nivel mundial. Y eso lo vemos como Daniel en el capítulo 2 le interpreta un sueño que a Nabucodonosor se le había olvidado, mostrándonos el Señor el poder que había en Daniel para interpretar incluso un sueño que al que lo soñó se le había olvidado. Eso es poderoso. En el caso de José, José Dios le da sueños que tienen que ver con él mismo, con acontecimientos futuros donde Dios lo va a poner a él en lugares de eminencia, en lugares de gobierno, como lo pone en Egipto, siendo el segundo y administrador de muchísimas cosas del faraón. Que luego lo vemos como él le dice a sus hermanos, no me trajeron ustedes a mí aquí, sino que fue el Señor que me trajo para salvar a mucha gente. Y fue a través de los sueños, cuando él comenzó a contar sus sueños, sus hermanos tenían una envidia por él, en él. Y en esa envidia que tenían con él, entonces empezaron a maquinar cómo deshacerse de su hermano. Y vemos cómo Dios convierte eso en una bendición, tanto para ellos como para José. Pero cuando hablamos de la importancia de los sueños, es porque Dios revela un conocimiento, revela una palabra, revela un acontecimiento a través del mismo. Y eso es lo que vemos en todos los sueños que vemos en la Biblia o en la mayoría de ellos. Porque hay sueños que solamente son sueños, son fruto del deseo de la gente, del anhelo de la gente y simplemente son sueños. Ahora, la revelación es diferente. La gente confunde el sueño con la revelación. Y la Biblia dice, el que tenga un sueño, cuente el sueño, pero el que tenga revelación, cuente su revelación.
La revelación es que Dios está mostrando algo a través de un mecanismo en una dimensión espiritual que parece ser un sueño, pero no lo mismo. Es diferente. ¿Por qué? Porque Dios está interviniendo en ese acontecimiento y en el espíritu de la mente que opera en una dimensión que no es el cerebro ni el cuerpo físico. Dios transmite una información con una revelación para que el hombre pueda entender un propósito que Dios tiene en el futuro o con él mismo un acontecimiento que Dios quiere mostrar. Eso pasó con José, vuelvo y repito, pasó con Nabucodonosor y ha pasado con otros hombres en la Biblia, que de alguna manera Dios se le ha revelado a través de sueños. Pero ¿qué también tiene de importante el sueño? El sueño, Dios habla, y eso dice la Biblia, que Dios le habla al hombre. Entonces, si Dios me va a hablar a través de los sueños, entonces es importante que Dios me hable. Por lo tanto, yo entiendo que la sabiduría, que la revelación, que el conocimiento que Dios me está dando a través del sueño es importante, porque con algún propósito Dios me está revelando su palabra o Dios me está dando una profecía, una revelación a través de ese acontecimiento que es el sueño. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Señor habla a través de los sueños y que el Señor revela su palabra, estamos hablando entonces de que los sueños son importantes desde el punto de vista de que Dios se comunica con el ser humano. Y no es la única forma en la que Dios se comunica, porque Dios habla de muchísimas formas. En la oración Dios nos habla y podemos hablar con Dios, puede suceder. En su palabra el Señor nos habla, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Dios habla a través de su palabra y como dice el libro de Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras al hombre y ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia, dice la Biblia, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de parte de Dios y nos constituimos la boca de Dios en la tierra. Entonces, los profetas hablan de parte de Dios. Dios habla a través de profecía. Dios habla a través de los hermanos. Dios habla a través de sueños. Y eso es lo importante que queremos resaltar, que muchas veces nosotros queremos interpretar los sueños, pero no le estamos dando el enfoque a qué es lo que Dios quiere a través del sueño. Y para interpretar correctamente un sueño, yo tengo que tener un conocimiento de una base bíblica revelada para que cuando se me revele la palabra yo pueda entender. Y eso lo da el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios da la capacidad de poder interpretar sueños, de poder tener un conocimiento espiritual y también de poder acceder al mundo espiritual, aun cuando estemos durmiendo. No es un don común, la gente cree que sí, no todo el mundo es intérprete de sueños, no todo el mundo puede tener conocimiento de lo que sueña, no todo el mundo Dios se les revela, porque la revelación es quitar un velo, es mostrar una verdad que está oculta, un misterio que está detrás de lo que se está mostrando. Los sueños no siempre son lo que soñamos. A veces soñamos con una persona que no somos nosotros, sin embargo, el sueño es algo que nos va a acontecer o que tiene que ver con nosotros. Entonces, aprender a interpretar conlleva un ejercicio espiritual, pero también tiene que ver con un poder que Dios dota a sus hijos para tener esa revelación. Por eso Nabucodonosor reconocía en Daniel que tenía un espíritu superior, porque tenía una revelación donde el Espíritu de Dios le revelaba cosas que para cualquier mortal es imposible. Y reconoció a Dios o a ese Dios que le mostró Daniel por lo que Dios hacía a través de este hombre. ¿Qué vemos en estos hombres que tenían revelación, que Dios le hablaba a través de sueños? Eran personas íntegras, personas que se guardaban, personas que no sucumbían ante el pecado. Nosotros estamos llamados a vivir una vida de integridad y Dios va a hablar con nosotros, pero también una vida de obediencia. En la obediencia Dios se complace, más que en el sacrificio. Hay personas que quieren que Dios le hable haciendo sacrificios de muchos días de ayuno, muchos días de oración, pero no obedecen. Entonces, si usted no obedece a Dios, los sacrificios son vanos. Hay que obedecer a Dios, pero también hay que prestar los oídos para escuchar a Dios. La Biblia dice ser presto para oír y tardo para hablar, porque por el oír es que viene la palabra, la fe a través de la palabra. Y el conocimiento se recibe. Hay que ser humilde para recibirlo,
pero ser íntegro para no envanecerse cuando lo tenemos. Entonces, los sueños son importantes y esto es lo que yo quiero enfatizar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a través de los sueños tenemos acceso a un mundo espiritual desconocido. Por lo tanto, podemos ver acontecimientos que quizás todavía no han sucedido, pero también podemos hacer algo para que algunas cosas sean corregidas o por lo menos no sea tan fuerte la consecuencia de lo que va a suceder. Acordémonos del caso de José, cuando interpreta el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Esto le dio la capacidad de poder almacenar alimento y que no hiciera falta en los 7 años de la vaca flaca. Y pudo vender y pudo mantener a todo el pueblo de Egipto y por lo tanto ganarse un lugar de eminencia en aquel lugar. Pero es una revelación anticipada de un acontecimiento que conllevó una interpretación a través del Espíritu que Dios deposita en el don de interpretación de sueños, porque era un don para ser intérprete, tanto de los sueños como de las lenguas. Entonces, cuando hablamos del intérprete, estamos hablando de una gran bendición. Entonces, los sueños son importantes porque pueden revelar acontecimientos necesarios para proteger, guardar a personas que pueden tener una necesidad o que pueden tener una situación donde necesitan una intervención divina o de un hombre de Dios que pueda de alguna manera interceder para evitar el desastre o la catástrofe. También podemos ver en el caso de otros sueños, cómo el Señor a través de sueños le advierte a José de que iban a matar los niños y se va a Egipto y se queda allá durante algunos años con Jesús y María viviendo en Egipto. Entonces, como una advertencia a través de un sueño. Los ángeles pueden hacer aparición a través de los sueños. Dios habla a través de los sueños. Hay revelación del futuro a través de los sueños. Entonces, los sueños sí son importantes, dependiendo si ese sueño es un sueño que te lleva al mundo espiritual o si es un sueño que es vano porque es de tus deseos carnales y de tus pasiones reprimidas, como pasa muchas veces. Muchas veces la gente tiene pasiones reprimidas, deseos que no ha podido lograr y se manifiestan en el subconsciente y vienen al consciente a través de los sueños. Pero los sueños son importantes, claro que sí. Hay muchos soñadores que sus sueños son vanos y hay que saber diferenciar cuando es Dios que me habla, cuando es un sueño de revelación o es de parte de Dios, o cuando simplemente es paja. Y dice la Escritura que tiene que ver la paja con el trigo. Hay que aprender a hacer una diferenciación y a poder distinguir y también clasificar. Si es un sueño, tendrá una confirmación de parte de Dios para que usted tenga una revelación poderosa y para que se cumpla el propósito que Dios tiene a través de esa revelación. Importancia de los sueños. Dios habla a través del sueño, se comunica con sus hijos y eso es poderoso. Cuando podemos tener una comunicación con un propósito perfecto, exacto de parte de Dios para un cumplimiento de un acontecimiento. Eso es una gran bendición. Daniel, si no hubiese podido interpretar el sueño en el capítulo 2 de Daniel a Nabucodonosor, todos los sabios y adivinos habían sido asesinados, hubiesen sido asesinados en aquel tiempo, incluyéndolo a él, que era sabio, al igual que los que estaban con él, porque Dios lo llenó a los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, lo llenó el Señor de espíritu de sabiduría para tener inteligencia en lenguas y en interpretación de sueños y de diferentes formas manifestar el poder y la gloria de Dios. Salvó la vida de ellos porque Dios le dio la revelación de un sueño. Dios habla a través de los sueños. Dios revela a través de los sueños. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de interpretar. Por ahí hay muchos adivinos, como le adivinaban quizás algunos a Nabucodonosor, o a otros le han adivinado sueños. Pero los verdaderos intérpretes, cuando dan una interpretación, o se cumple en el momento o en el tiempo que Dios ha prefijado para el cumplimiento de esa revelación que Dios da a través del mundo espiritual manifestado en lo que nosotros llamamos sueño. Pero recuérdense, el sueño es una cosa y la revelación es otra. No tienen nada que ver, porque la revelación es espiritual y el sueño normalmente es humano. Así que yo espero que usted haya sido bendecido con lo que hemos traído en el día de hoy. La importancia de los sueños. Si soñó, pídele a Dios que le dé interpretación. Si conoce algún intérprete, que sea una persona íntegra, humilde y que se deje usar por Dios, reciba la palabra. Pero si Dios le habló claramente
obedezca, porque Dios habla con un propósito. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer poder compartir con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarle a las personas que me han estado llamando, informarles que abrimos otro cupo para el seminario Conociendo la Mente de Dios. Se quedaron muchas personas que no pudieron participar en el mes de febrero. Muchas personas me han estado llamando y quiero abrir ese espacio para que tengan la oportunidad. Así que el sábado 13 de abril vamos a iniciar un nuevo seminario con el tema Conociendo la Mente de Dios. Así que ya usted lo sabe, todo el que quiera participar se comunica con nosotros a nuestro WhatsApp. Lo vamos a dejar aquí debajo, pero la mayoría de las personas que nos siguen saben que es el 809-614-9482. Así que puede comunicarse con nosotros. Es un seminario que tiene una duración de 4 sábados, 2 horas cada sábado. Se le envía un material de apoyo, se graba el contenido que se realiza para que usted lo tenga como repaso. Se le da un certificado de participación, porque nuestra escuela de inteligencia espiritual lo que queremos es crecer en el espíritu y que usted crezca y pueda masificar el conocimiento y abrirse a las profundidades bíblicas y a esas revelaciones que el Señor tiene para nuestra vida, que nos ayudan a vivir como hijos de Dios. Así que bendiciones, un gran abrazo y un placer. Bendiciones para su familia, su congregación, su ministerio y su vida. Hasta la próxima.